Buenas noches con todos. En breves minutos estamos dando inicio a la conferencia técnica del día de hoy. Gracias.
Bien, buenas noches con todos. A nombre de ASI Perú les damos una cordial bienvenida y un gran agradecimiento a todos los participantes que se han inscrito y enlazado a través de la plataforma Zoom y que actualmente nos siguen vía transmisión en Facebook Live a través de la página de ASI Perú. El día de hoy se impartirá la conferencia técnica denominada Trabajando por Objetivos en la Gestión de Pavimentos, la cual estará a cargo del ingeniero Waldo Márquez Ubieta, actual gerente general de la empresa Coincruz EIRL. El ingeniero Waldo Márquez Ubieta es ingeniero civil con más de 15 años de experiencia en gestión de infraestructura, con énfasis en ingeniería de pavimentos y gerenciamiento de proyectos. El ingeniero Waldo Márquez es consultor internacional, habiendo realizado proyectos en Bolivia, Perú, Chile, Colombia, Costa Rica y Australia. Además es gerente de empresas de consultoría. Es magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente cursando el doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El tema que se presentará el día de hoy, trabajando por objetivos en la gestión de pavimentos, es muy importante y de gran interés en proyectos de infraestructura vial a nivel internacional y se encuentra enmarcado dentro del ámbito de la gestión de infraestructura. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy de países como Argentina, Bolivia, Colombia, México, República Dominicana, Nicaragua, Panamá y Perú. Para ASI Perú es un honor darle una gran bienvenida y un agradecimiento al ingeniero Waldo Márquez Ubieta y a su representada Coincruz por brindar este espacio y permitir compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia profesional. Ingeniero Waldo Márquez puede dar inicio a su conferencia técnica. Muchas gracias. Muchas gracias, Yomar. Déjenme que voy a compartir mi pantalla. Creo que me están escuchando bien. Si tal vez pudieras elevar un poco el tono de voz, estimado, o Con todo apagar gusto. el micrófono. Con todo gusto. Hablamos un poquito más fuerte. Gracias. Para poder compartir mi pantalla, necesito de que dejen de compartir ustedes. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a ASI por la invitación. Ha sido, yo, bueno, con Yomar y Sergio, principalmente con Yomar, hemos tenido la posibilidad de trabajar bastante. Hemos podido desarrollar proyectos bastante interesantes, grandes, y que han tenido una relevancia interesante. Así que, primero, agradecer por la invitación. La idea es poder compartir un poco las experiencias. Como ya les comentó Yomar, estos temas de gestión de infraestructura y gestión de pavimentos, ingeniería de pavimentos como tal, es algo que nos tiene ya muchos años, ¿no? En lo particular, yo ya llevo trabajando en estos temas de prácticamente hace más de 15 años y cada vez le vamos encontrando más situaciones, mejores avances, ahora principalmente que estamos haciendo el doctorado, que estoy haciendo el doctorado, he encontrado varias cosas que ya se constituyen en avances dentro de lo que es la gestión de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, solamente como una acotación, que es lo que estamos viendo ahora, y se está dando mucho énfasis a lo que es la incorporación del riesgo dentro de la propia gestión. Quiere decir de que, por ejemplo, lugares que antes se consideraban como puntos críticos, por ejemplo aquí en el Perú, ahora se incorporan y se incorpora un concepto como la resiliencia de la infraestructura. Y eso hace ver de que cada vez estamos mejorando y estamos desarrollando diferentes estrategias, diferentes avances en lo que es tanto la tecnología de materiales, la forma que se gestiona y nuestra especialidad, que es la ingeniería de pavimentos, ¿no? Cuando me hace su invitación ASI, justamente estábamos viendo de
cuál podría ser un tema interesante para compartir esta noche, ¿no? Y que tenía justo que ver con la gestión de pavimentos. Y estábamos viendo y en realidad nos dimos cuenta que nosotros cuando hacemos nuestra gestión, siempre estamos trabajando por objetivo. Hace un tiempo atrás ya estamos viendo de que la gestión que se está implementando en Perú y en muchos otros países en diferentes grados, hay algunos que están más avanzados, otros menos, pero en Perú ya se viene utilizando bastante lo que es los contratos por niveles de servicio. Y esos contratos por niveles de servicio que involucran lo que son las empresas concesionarias, como también lo que son las empresas conservadoras de infraestructura, que no son concesiones, sino son más de conservación, ya trabajan bajo este esquema de objetivos. Y eso es algo muy relevante porque yo recuerdo hace no muchos años, uno no se trabajaba por objetivos, sino se trabajaba por el cumplimiento de partidas. Y eso no era lo más correcto porque cuando se acababa la construcción y se cumplían todas las partidas que se tenían que cumplir dentro de la construcción de una carretera, por ejemplo, no había quien asuma, o el Estado tenía que asumir la responsabilidad del funcionamiento durante la etapa importante del proyecto, que era ya la puesta en marcha, no la puesta en servicio. Ahora, con el cambio del enfoque hacia los niveles de servicio, hacia el cumplimiento de estándares, realmente nosotros nos hemos dado cuenta de que trabajar por objetivo es, bueno, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista en todos lados nos piden que uno tenga que presentarse a cumplir objetivos. Entonces, lo mismo está pasando con lo que es la gestión de pavimentos y la ingeniería de pavimentos como tal, ¿no? Normalmente yo siempre presento este esquema, es un esquema de la ingeniería de pavimentos en su concepción general, donde vemos de que nosotros sí o sí vamos pasando por diferentes fases, pero nuestro centro está siempre en la definición de la estructura del pavimento. Para esa definición nos nutrimos de una serie de variables de entrada, que de por sí ya están enfocados en poder cumplir con un objetivo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los estudios de tránsito, cuando estamos hablando de los estudios de medio ambiente, nos van a dar el input para que nosotros sepamos cuál va a ser la carga a la que va a estar sometida nuestra estructura. Y ahí le estamos dando un objetivo a nuestra infraestructura, a nuestra estructura de pavimento en este caso. Tenemos los propios materiales que los tenemos que caracterizar para que cumplan un objetivo dentro de lo que nosotros estamos queriendo estructurar. Lo mismo pasa con la construcción, lo mismo pasa con la conservación, cuando tenemos restricciones o cuando tenemos algún método que no estemos especificando que nosotros tengamos que utilizar. En todo momento, nosotros estamos muy ya enfocados en la construcción, en el enfoque hacia cumplir objetivos. Pero el tema es que esto no acaba ahí. O sea, nosotros no solamente terminamos el diseño de la infraestructura, procedemos con la construcción, sino que como ya les había mencionado anteriormente, cuando ya entramos en la fase de operación, ahí es donde nosotros realmente estamos viendo el resultado de las etapas anteriores para cumplir su objetivo y estamos queriendo ver cómo esos objetivos que nosotros queremos tener en nuestra oferta de pavimento pueda irse cumpliendo a lo largo del periodo de vida de este elemento, ¿no? De lo que son nuestros pavimentos. Este esquema, el que vemos en la pantalla, nos permite a nosotros contextualizar eso, ¿no? Cuando ya estamos en una etapa de puesta en servicio, que se da inmediatamente después de la construcción, tenemos que tener una caracterización inicial sobre cómo estamos iniciando el cumplimiento de esos objetivos. A partir de eso, empezamos a hacer el monitoreo sistemático, mediciones constantes, para que con esas mediciones y con los datos reales con los cuales nosotros vamos a estar trabajando, podamos ir analizando la respuesta final con la cual nosotros vamos a llegar a cumplir nuestros objetivos. Normalmente,
ya en los contratos que nosotros tenemos a nuestro cargo, tanto en concesiones como en conservación y ya también en lo que es construcción, tenemos que cumplir con esos objetivos. Y ahí es donde está el mayor enfoque y la diferencia en el cambio en la que se estructuran los proyectos. Eso es lo que a mí me ha tocado ver, en el cual, por ejemplo, los estudios en los cuales se va delineando la forma en que se va a encarar los proyectos, ya empieza a incorporar desde etapas muy tempranas la definición de los objetivos que se van a querer cumplir. ¿Dónde está el problema? Y ahí es donde empieza un poco el meollo, porque como yo les estaba comentando, nosotros ya estamos acostumbrados a cumplir con los objetivos. El tema pasa en que cuando nosotros estamos haciendo esa definición de los objetivos, probablemente no estamos cumpliendo apropiadamente o no estamos delimitando apropiadamente los objetivos. Y ahí es donde aparecen otras necesidades. Y eso es lo que vamos a ir un poquito explorando dentro de esta presentación para que podamos ir acotando esos objetivos y que podamos irlos desarrollando apropiadamente. Esta presentación, bueno, se ha estructurado, no está muy larga, por decirlo así, pero estamos estructurados en 5 puntos. Vamos a comenzar viendo la relevancia, que es el planteamiento de los objetivos que en general nosotros estamos buscando cumplir, cuáles son aquellos objetivos funcionales y cómo uno puede medirlos, cuáles son los objetivos estructurales y también cómo uno los puede evaluar, y por último, unas conclusiones generales y algunas recomendaciones. Como introducción, esta es una frase que ya tiene buenos años, justamente la hemos analizado a detalle dentro del marco del doctorado y definitivamente cumple adecuadamente con todo lo que representa, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta que una civilización puede surgir o caer dependiendo de cómo se gestiona la infraestructura, de cómo se desarrolla, por ejemplo, una red de pavimento. Y de eso tenemos nosotros muchos ejemplos. Tenemos desde los propios romanos, que eran los que se desarrollaron por su red de carreteras. Tenemos el desarrollo más local de que, por ejemplo, las redes de caminos que tenían los incas. Y recientes situaciones en las cuales, por ejemplo, nosotros hablábamos de principalmente países asiáticos, en los cuales no tenían una infraestructura, pero con un impulso muy fuerte han comenzado a desarrollar su infraestructura y esa infraestructura los está llevando a lo que son ahora, ¿no? Un ejemplo clarísimo es China. China, en los últimos años, y eso me tocó estudiarlo en un paper, en los últimos años ha tenido un crecimiento gigantesco y lo ha hecho a partir del desarrollo de su infraestructura. Por eso se dice de que la infraestructura, las redes de carreteras, nuestras redes de pavimentos son la base de fundación de nuestra calidad de vida, de nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Una sociedad que se vuelve negligente hacia su infraestructura pierde la habilidad de transportar personas, de transportar comida, de proveer aire limpio, de proveer agua, de control de enfermedades y de conducir su comercio. Una de las cosas que también se hacía mucha mención en ese artículo era de que parte de las políticas importantes que se están teniendo en estrategias globales de combate a la pobreza está justamente la mejora de los estándares de infraestructura, porque con mejoras de estándares de infraestructura, en una primera instancia se da trabajo, en una segunda instancia mejoras el estándar de vida local y en una tercera instancia le permites ser productivo y a su vez ser competitivo para las personas con las cuales se van a ver involucrados. O sea, un lugar, por ejemplo, dentro del artículo hablaba de que generalmente se ve de que cuando hay una mejora en una infraestructura, esta va a cumplir un objetivo, que estamos dentro de la misma línea de lo que estamos hablando. El objetivo va a ser que probablemente dentro de 4 años, esa zona va a comenzar a tener rédito no solamente de la infraestructura, sino de la mejora en la calidad de vida que va a tener.
Entonces, esta definición viene del US National Science Foundation, tiene buenos años, ya como ustedes verán ahí, pero realmente refleja mucho de lo que nosotros estamos buscando como objetivo dentro de lo que es nuestra especialidad como ingenieros de pavimentos. Hay una relevancia muy importante en lo que son los objetivos, y una primera está en que cuando nosotros, que somos los identificadores y los definidores de los objetivos, no tenemos claro qué es lo que nosotros vamos a hacer, hay un grado de influencia grande al momento de definirlos y un costo muy bajo. Al momento que nosotros vamos desarrollando, definiendo nuestros objetivos y desarrollando las otras etapas por las que va pasando el proyecto, nuestra influencia se empieza a ver reducida y por ende ya no tenemos tanta posibilidad de hacer cambios. ¿ya? O sea, esa es una de las características de nuestra especialidad. Y por ejemplo, por dar un ejemplo, por ejemplo, a nivel país. Yo a nivel país, como encargado de la administración de una infraestructura, a mí me encantaría poder entregarle a toda mi infraestructura un estándar muy bueno. Yo quisiera de que, por ejemplo, en un indicador como la rugosidad o nuestro famoso amigo del IRI, podamos nosotros darle un indicador, por decir, de 3 a toda nuestra red. ¿Qué pasaría en ese caso de que si nosotros quisiésemos hacer eso, el costo de haber tomado esa decisión sería muy significativo y si no se analiza muy a detalle esa decisión, puede llevarnos a que en el tiempo, cuando ya sea muy difícil cambiar eso, no podamos nosotros cumplirlo. ¿ya? Por eso es la relevancia de que nosotros a temprana edad estemos siempre buscando los objetivos que puedan ser realistas y que puedan estar enmarcados en lo que nosotros podemos hacer. No hace mucho, bueno, el fin de semana pasada creo, hemos terminado un curso de HDM4 y en ese curso analizamos justamente esto, ¿no? La relevancia de que uno, por ejemplo, pueda definir como un nivel de reto, un nivel de estrategia, que es lo que estábamos analizando. Si nosotros, por ejemplo, necesitábamos entregar un IRI objetivo de 4, ¿cuánto se iba a necesitar de fondos? ¿Y cuánto era la diferencia de poder tener un IRI objetivo de 3.5? Y definitivamente era bastante significativa la diferencia. Entonces, ahí es donde viene la relevancia de que nosotros podamos plantear adecuadamente los objetivos y a partir de esos objetivos poder desarrollar todo el trabajo que nosotros estamos queriendo hacer. ¿Y cómo se enmarca esto en lo que nosotros estamos buscando? Este también es un estudio desarrollado ya hace unos años atrás en el marco de un proyecto del banco, creo que era del Banco Interamericano, en donde se le pedía a un país, en este caso era Chile, ya algunos seguramente estarán involucrados, pero es una práctica que se está volviendo más común cada vez, se le pedía evaluar su patrimonio y adicionalmente definir para un periodo de 20 años cómo iba a evolucionar su infraestructura o su red de carreteras en función de la asignación de los recursos que se iban a entregar. Entonces, nosotros ahí podemos ver de que en una primera instancia teníamos, este es como que le hayan tomado la foto, es como que yo estoy tasando mi casa, tasando mi departamento, tasando mi auto, y este para mí representa un 100%, eso es lo que yo he tasado y me está dando como valor inicial. Si yo no hiciese nada en un periodo de 20 años, prácticamente este valor perdería un 30% su valor patrimonial. ¿Qué significa? Que si yo lo que busco es mantener cuando menos mi estándar de objetivo de mi infraestructura y hacer de que se pueda mantener en el tiempo, cuando menos tendría que invertir casi el mismo monto, casi el mismo monto que yo invertí para el desarrollo de mi infraestructura. Esto para un presupuesto de mantenimiento de 20 años.
esta parte, este análisis es muy relevante y es clave para mostrar que el planteamiento de los objetivos que se dan en esta fase pueden tener un impacto muy relevante en el tiempo. Si yo, por ejemplo, quisiera incrementar el nivel de mi infraestructura, tendría, por ejemplo, de pasarlo de un 100% e incrementarlo en un 14%, no solamente tendría que invertir lo que ya invertí, sino que prácticamente me estaría yendo casi al doble de lo que yo tendría que invertir. Esto, como les digo, es importante como para poder contextualizar el por qué nosotros, cuando definimos nuestros objetivos, vamos a tener un impacto. Si por decir, a veces se privilegia otras situaciones y no se privilegia el cumplimiento de objetivos, empezamos nosotros a tener estas situaciones. Empezamos a, por ejemplo, restringir nuestros presupuestos, cosa que es normal, o sea, no es que esté mal, sino que es normal, pero nos empezamos a dar cuenta que si nosotros restringimos nuestro presupuesto y solamente entregamos lo que podamos, probablemente no estemos llegando a mantener en el tiempo ese valor patrimonial y ahí empezamos a nosotros a ver que hay un descenso, ¿no? Entonces, esto nos permite contextualizar la relevancia de poder tener objetivos claros, de que nosotros podamos tener unos objetivos reales y que en el tiempo puedan ser mantenidos y que puedan ser ejecutables, ¿ya? Otra parte que también es importante dentro del planteamiento de nuestros objetivos es, ya viene de hace unos cuantos años atrás, pero sí sigue viendo diferentes instancias en las cuales todavía no se rompe eso, que significa pasar de lo que es el planteamiento de objetivos viciosos hacia lo que sería el planteamiento de objetivos virtuosos. El planteamiento de un objetivo vicioso significa de que yo construyo, feliz, inauguro, todos contentos, pero no estoy haciendo mantenimiento y inmediatamente aparece un deterioro y al aparecer ese deterioro empieza ya a volverse un deterioro extremo, empieza a haber una pérdida de la funcionalidad y al final hay una destrucción. ¿Y qué significa? Que tengo que volver a construir y este círculo se sigue manteniendo constantemente. Y eso es lo que nosotros no queremos y por eso es que ese tipo de situaciones o de visiones en las cuales hay una preocupación incipiente empieza a convertirse en un objetivo estratégico para que las entidades encargadas de la administración de la infraestructura puedan tomar conciencia de que se necesita cumplir con otros objetivos y eso es el caso, por ejemplo, del Perú, el caso de Chile también, el caso de Bolivia, que está entrando ya en esta forma de gestionar los proyectos, ¿no? Porque aquí, en el momento que hay un reconocimiento de una necesidad de un sistema de gestión que permita definir esos objetivos, empieza a haber una conciencia creciente. Y ahí es donde se hace un estudio nacional y se diseña un sistema, se implementa el sistema y ese sistema lo que nos va haciendo es monitorear, hacer evaluaciones, evaluar, asignar recursos y volver a rediseñar el sistema, implementar nuevamente, monitorear, evaluar. Y ahí empieza uno a darse cuenta de que todas las decisiones que uno va a ir tomando van a tener relevancia en los objetivos que nosotros estamos buscando entregar hacia nuestros usuarios. Y ahí aparece nuestro círculo virtuoso del manejo de la infraestructura. Esto puede ser extrapolable para cualquier cosa, pero en el caso nuestro lo estamos manejando para los pavimentos. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros queremos cumplir cuando estamos hablando de los pavimentos? Generalmente, bueno, y es muy conocido ya por todos, un pavimento tiene dos funciones principales. Uno, soportar las solicitaciones a las que va a estar sometido. Y dos, servir al tránsito en forma confortable y eficiente, ¿ya? Cuando estamos hablando de solicitaciones, estamos hablando de tránsito y clima. Si nosotros vamos a caracterizar apropiadamente
esos dos parámetros, ya estamos entregando la información que nos va a servir para poder diseñar un pavimento que va a cumplir con ese objetivo. Pero también tenemos que incluir eso, que tenemos un usuario, y ese usuario está definiendo también el cumplimiento de otros objetivos, porque un usuario quiere trasladarse confortablemente, quiere decir que no esté en un camino que prácticamente no pueda transitar apropiadamente, que sus costos estén también dentro, incluidos dentro de esa confortabilidad, y que también pueda ser eficiente. Hay una componente importante también que está asociado a lo que es la parte funcional de los pavimentos, que es el cumplimiento de estándares adecuados de seguridad. Este es un gráfico también tomado del libro Public Infrastructure Asset Management, que es bastante esquemático, en el cual nosotros podemos definir diferentes formas en las cuales vamos a cumplir con un objetivo. En este caso, estamos hablando de un dato muy conocido por nosotros, que es la serviciabilidad. Y nosotros vamos a cumplir en todo momento con un límite que no podemos pasarnos, ¿sí? Que es tener una serviciabilidad de intervención. Es nuestro umbral. Tenemos un límite inferior y un límite superior, que serían los límites en los cuales nosotros podríamos mantenernos adecuadamente y cumplir con los objetivos que nosotros queremos que nuestro pavimento se desempeñe. Pero para cumplir eso, podemos tener una serie de estrategias, y ahí es donde viene lo rico y lo nutrido que es nuestra ingeniería de pavimento, porque podemos aplicar diferentes estructuraciones de carpetas iniciales, podemos definir diferentes estrategias de conservación, podemos definir diferentes formas en las que uno va a gestionar los indicadores, y eso hace de que podamos nosotros cumplir con un objetivo considerando diferentes formas y diferentes estrategias. Pero esto no queda solamente ahí, porque esto lo estamos mirando solamente desde el punto de vista del usuario, pero desde el punto de vista de la infraestructura. Pero cuando incorporamos al usuario, también este tiene sus propios objetivos, que son los que busca a lo largo del paso por nuestra infraestructura. Por ejemplo, tenemos este indicador que está muy directamente relacionado con lo que es el cumplimiento del indicador de la serviciabilidad, que es el costo de operación vehicular. El costo de operación vehicular, para los que no conozcan, es cuánto le cuesta a uno, a una persona o al Estado en general, el que un vehículo pase por una infraestructura. Y si eso se multiplica por todos los que van a pasar dentro de la infraestructura, se hace un valor relevante, y es algo que nosotros necesitamos cumplir, y necesitamos cumplir los objetivos. Ahí vemos de que el planteamiento de diferentes tipos de estrategias van a tener un impacto, y ahí es que nosotros tenemos que enfocarnos en que no solamente tenemos estrategias que van a definir el cumplimiento de un objetivo a partir de la propia infraestructura, sino que también estamos desarrollando conceptos hacia lo que es el usuario. Aquí surgió un debate, por ejemplo, que se puso sobre la mesa cuando uno está participando, por ejemplo, en una concesión o en una licitación para adjudicarse. Como se puede ver, hay diferentes formas y estrategias de lograr un objetivo, pero cuando normalmente en los proyectos se maneja el costo como la variable más importante. Y como se ve aquí, por ejemplo, una empresa que haya planteado una estrategia inicial I, como la que vemos en la que está más resaltada, esa empresa que ha utilizado una estrategia I, probablemente su inversión inicial sea mayor, pero a lo largo del tiempo, el que se ve con mayor beneficio es el usuario, porque el usuario no se ve muy afectado por la ejecución de diferentes tipos de conservaciones, y puede ser interesante analizar no que sea solamente por el costo la adjudicación de una infraestructura, sino que también pueda darse desde un punto de vista considerando la afectación al usuario. Eso ya se viene dando, ¿ya? O sea, no es que sea una cosa sacada de los pelos o que apareció recién, sino que ya viene y se viene empujando mucho, porque
los usuarios al final son los que van a mostrar el resultado o van a sentir el resultado de lo que uno va a hacer. Entonces, ya no solamente se analiza el costo para cumplir un objetivo, sino se analiza otras variables que son directas y que van a permitir a nosotros tener cubierta otra variable importante que es un objetivo asociado a la funcionalidad que se va a entregar a los usuarios. Esto es lo que les estaba comentando hace un rato, ¿no? Nosotros dentro, en el marco de la utilización del software HTML4, por ejemplo, habíamos visto de que analizamos un caso en el cual se corrieron una serie de estrategias y lo que nosotros estábamos queriendo mostrar era de que la meta que se quería alcanzar en el planteamiento de un objetivo, lo que les comentaba hace un momento, en una red se estaba planteando de que esta sea de 4, o sea, que toda la red pueda ser mejorada y pueda llegar hasta un estándar de 4. Eso, a partir del estándar en el cual se encontraba la red en ese momento, que podía estar en un 5 punto algo, significaba de que en el tiempo se tendría que llegar a invertir una cantidad de monto significativa que iba a llegar a llevar esa infraestructura hacia ese objetivo que nosotros estábamos queriendo cumplir. Pero, por ejemplo, puede darse de que este monto pueda ser tan grande que nosotros no podamos asignarlo. Y hay que ser realista al momento de que se define un umbral o un objetivo para que nosotros podamos saber cuánto es lo que definitivamente vamos a necesitar entregar. Y si no hay, y nosotros solamente vamos a poder entregar un presupuesto de acuerdo a lo que nos dé nuestro bolsillo, no estemos pidiendo un umbral muy ambicioso, porque definitivamente no vamos a contar con los fondos necesarios. Y eso pasa mucho. De hecho, mucho de lo que pasa es que al momento que se definen los objetivos que debe cumplir un pavimento, mucho se copia. Y eso es una práctica usual. No digo que esté mal, porque ya están validados muchos valores en otras realidades, pero hay que analizar si definitivamente el umbral que uno está planteando para su propia realidad como objetivo, definitivamente sea el adecuado o no y realista para lo que uno está buscando. Entonces, este es como un ejemplo de lo que uno está queriendo lograr cuando define un objetivo. Ya a nivel puntual, en lo que ya es nuestra propia infraestructura, como ya les estaba diciendo, nuestros pavimentos en general están pensados en que deben dar una adecuada funcionalidad hacia los usuarios y una adecuada capacidad estructural. La funcionalidad está directamente relacionada con la serviciabilidad o el confort que nosotros le vamos a entregar a partir de nuestra infraestructura, y a la seguridad, que es un factor muy sensible, muy fundamental para la circulación sobre la superficie del pavimento. En lo que corresponde a la evaluación estructural, estamos hablando de la capacidad de soporte, ¿no? Que pueda soportar las cargas a las que va a estar sometido. Esto es como el macro objetivo, estos son como ya los objetivos planteados y estos son los indicadores o los objetivos que nosotros vamos a querer controlar para que se vaya a cumplir nuestro objetivo principal, ¿no? Nuestros objetivos principales. En el caso de la serviciabilidad, por ejemplo, estamos hablando de nuestro ya famoso amigo IRI, pero ahí en el IRI hay que conocerlo apropiadamente, porque cuando uno especifica IRI, no solamente está especificando un estándar, sino que está especificando de entrada una forma en que se va a tener que gestionar una infraestructura. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En un lugar de mucha montaña, el hecho de colocar un IRI de 2 y en un lugar donde hay restricción de la geometría, puede no ser el objetivo correcto porque probablemente no se logre cumplir apropiadamente. Entonces hay que conocer la realidad en la cual uno va a plantear un objetivo para que eso pueda ser correcto y adecuado. Nosotros, dentro de CoinCruz,
Coincruz ya es una empresa con la cual nosotros venimos trabajando ya un par de años, y ya va a ser nuestro tercer año, ¿ya? Hemos logrado tener la representación de marcas muy prestigiosas, como son lo que el ARRB, que nos permite evaluar este tipo de indicador. Tenemos robocímetros ARRB-R3, que están muy conocidos dentro del mercado. Nosotros somos los representantes oficiales para la venta de este tipo de productos. Tenemos los walking profilers y los perfilómetros láser. La diferencia entre uno y el otro es que un walking profiler mide el perfil longitudinal, pero de una forma no de alto rendimiento. Es un equipo como para recepción de obra, es un equipo como para realizar evaluaciones puntuales, para hacer, por ejemplo, aeropuertos. Ese nos permite hacer evaluaciones de bajo rendimiento. Pero cuando ya queremos hacer evaluaciones de alto rendimiento, estamos hablando ya de los perfilómetros láser, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante. Y la seguridad, que sí es fundamental, porque hay veces nos ha pasado de que nos piden que quede bien lisito, y cuando quede muy lisito, directamente estamos lanzando a mucha gente a que se desbarranque. ¿Por qué? Porque el objetivo que busca desde el punto de vista de la seguridad es otorgar un adecuado estándar de textura y una adecuada resistencia al deslizamiento. Estos dos factores, que parecen algo bastante etéreos, no son fundamentales, porque bajo esto se hace el diseño geométrico de la infraestructura. Si no se cumple esa situación, las suposiciones, nosotros probablemente vamos a tener problemas de accidentes en diferentes lugares, porque no estamos otorgando una oferta adecuada de infraestructura hacia los usuarios que van a hacer uso de la vía. En el caso de la capacidad de soporte, nosotros estamos evaluando la capacidad estructural del pavimento, y como les digo, nosotros ahí tenemos la representación como Coincruz, una representación de otra marca muy prestigiosa a nivel mundial, que es la marca Primax. Esa es de origen de Dinamarca, y nos permite presentar tanto lo que son los equipos de deflectometría liviana como lo que son los equipos de deflectometría pesada, ¿no? Ahora, ¿cuáles en realidad son nuestros objetivos funcionales? Ya algo los estaba mencionando. Nuestros objetivos funcionales usualmente son cumplir con la rugosidad, dar adecuado nivel de textura para la circulación de los vehículos, y evitar que se presenten lo que serían los ahuellamientos. En este caso, estos son los ahuellamientos, ¿no? El routing. El ahuellamiento, el mayor problema, que es ya un indicador que puede ser estructural, que puede estar fallando algo estructuralmente, pero tiene un impacto importante desde el punto de vista de la funcionalidad, porque si llega a llover y se forma agua, se estanca el agua en esos lugares de ahuellamiento, probablemente sucedan situaciones conocidas como de hidroplaneo. Y eso es algo que nosotros tratamos de evitar mucho, ¿no? Una situación de hidroplaneo es cuando se pierde el control entre la interacción rueda-pavimento, y ahí es donde puede presentarse muchas situaciones que no son las que nosotros estamos buscando, ¿no? Cuando ya les estaba mencionando, nosotros para la evaluación de los objetivos funcionales, por ejemplo en el IRI, un objetivo normal y funcional que uno está buscando es cuando se entrega un pavimento nuevo, estamos buscando un objetivo de 2, un IRI de 2 metros sobre kilómetro. Pero cuando ya estamos hablando de conservación, cuando ya entra en su etapa de operación, un objetivo usual es de 3.5 para carpetas asfálticas, y un objetivo usual es de 4 para lo que sería, por ejemplo, tratamiento superficial. ¿Cómo medimos eso? Eso nosotros lo podemos medir a partir de equipos como los que estamos viendo aquí, que son los que yo les estaba comentando, ¿no? ARRB es una marca australiana que tiene una presencia ya consolidada en equipos de perfilometría, equipos clase 1 y equipos clase 3. Seguramente todos los que nos hemos dedicado ahorita ya hemos visto en algún momento algún equipo clase 3. En realidad solamente es clase 3 por su forma en que toma la información, ¿no? Porque este es un sensor que se el eje, y a partir de las diferencias de voltaje que se generan en el acelerómetro, construye un perfil, y ese perfil corre el modelo del cuarto de carro, y con eso logra verificar el valor del IRI.
En el cambio de los perfilómetros láser, lo que van haciendo es van midiendo directamente el perfil y mediante la incorporación de un acelerómetro permite poder tomar la diferencia de cota y con eso correr el modelo del cuarto de carro, que es con el cual nosotros podemos determinar nuestro valor del IRI, ¿no? Ojo que siempre yo hago énfasis en que el IRI no se mide, el IRI se determina, porque se lo determina a partir del perfil longitudinal, que el perfil longitudinal es una propiedad inherente de la superficie sobre el cual se hace la circulación de los vehículos. En el caso de los objetivos estructurales, esos son ya mucho más puntuales y son ya, nosotros ya los hemos estudiado. De hecho, hace un par de semanas sí hicimos una presentación sobre la que es la evaluación estructural mecanicista, y creo que la semana pasada hicimos una presentación sobre la evaluación estructural de pavimentos rígidos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando nos estamos evaluando los objetivos estructurales? Como ya habíamos dicho, uno, la capacidad de soporte, porque ese es el que para nosotros nos va a permitir predecir el tiempo de vida útil o el tiempo de vida remanente con el cual esa estructura va a estar trabajando. Dos, retrocalcular aquellos parámetros para identificar posibles situaciones que no sean las más adecuadas. Por ejemplo, que empiece a haber problemas con la subbase o que alguna de las capas empiece a darnos algún inconveniente y poder monitorear cambios dentro de las propiedades que nosotros estamos buscando como objetivo. En el caso de los pavimentos rígidos, por ejemplo, estamos viendo de que también se evalúa la transferencia de carga como un objetivo fundamental cuando nosotros estamos haciendo el diseño de nuestra infraestructura, poder detectar posibles lugares de pérdida de superficie, en este caso son la presencia de vacíos, que también es algo que nosotros queremos evitar, y a partir de todo ese análisis y de identificar algunas deficiencias que podamos nosotros obtener, se puede realizar el diseño de la rehabilitación. Ese diseño de las rehabilitaciones está pensado en que nosotros cumplamos un objetivo, volver a alcanzar la capacidad de soporte adecuada para que podamos cumplir con el objetivo principal que habíamos visto para nuestros pavimentos. Y también, a su vez, en el diseño de las rehabilitaciones, podemos darle hacia nuestros usuarios un adecuado estándar. Entonces, por eso se hace muy relevante los objetivos estructurales cuando estamos gestionando nuestra infraestructura. Un indicador muy importante es la deflexión. Y para medir la deflexión, ya como les estaba comentando, nosotros representamos a una marca muy prestigiosa a nivel mundial de Dinamarca, Primax, que ha desarrollado equipos de deflectometría tanto liviana como equipos de deflectometría y pesada, ¿no? En este caso, la liviana está principalmente orientado a lo que es el cumplimiento de objetivos de capas granulares, y lo que es la pesada ya estamos hablando de que queremos evaluar capas asfálticas o pavimentos terminados para ver cómo se va a comportar al paso de las cargas. En el caso de los deflectómetros livianos, uno de los cambios tecnológicos que ya se viene impulsando bastante a nivel mundial es el reemplazo de los densímetros nucleares, porque ya sabemos, los densímetros nucleares son bastante fáciles en su utilización. El problema está en que es un elemento de mucho riesgo, y eso hace de que sea bastante complicado el obtener permisos, no lo puede utilizar cualquier persona, hay que tener lugares adecuados para su almacenamiento y una serie de otros requisitos más. En cambio, los deflectómetros de impacto liviano cumplen un rol similar, van a permitir comparar una compactación y un módulo de laboratorio con respecto a una compactación y un módulo en campo. Y lo interesante es que nosotros aquí no estamos midiendo un CBR, por ejemplo, estamos midiendo el módulo directo de comportamiento, y eso es una gran ganancia para nosotros porque a partir de eso vamos a poder determinar directamente lo que van a ser nuestros objetivos. ¿Ya? Eso desde el punto de vista estructural. Entonces, como vemos, nosotros estamos ya claros sobre cuáles objetivos son los que nosotros tenemos que
estudiar, estructurar en lo que es nuestra gestión de pavimentos, que están enmarcados en lo que son nuestros objetivos funcionales como nuestros objetivos estructurales. Y a modo de conclusión, para no extenderla mucho la charla, creo que ya hablé bastante, a modo de conclusión está en nuevamente recalcar de que cuando se definan los objetivos que nosotros vamos a querer cumplir, hay que considerar la realidad en la cual nosotros vamos a estar trabajando. Sí debemos considerar la parte técnica, porque la parte técnica nos va a asegurar un buen desempeño a lo largo del tiempo, pero también el hecho de, por ejemplo, volvernos muy exigentes, como lo vemos con el valor del IRI, nos puede llevar a nosotros a poder poner estándares o objetivos demasiado ambiciosos, y eso puede ser contraproducente porque no vamos a poder llegar a cumplirlos adecuadamente. La otra recomendación es siempre cuando nosotros estemos queriendo evaluar nuestros objetivos, el de poder desarrollarlos de una manera sistemática, quiere decir de que uno, si va a comparar un desempeño de un objetivo en el tiempo, debe hacerlo ya con cierta periodicidad preestablecida para que ese dato uno pueda verificar su comportamiento a lo largo del tiempo y ver cómo eso va evolucionando y cómo la toma de decisiones que yo voy teniendo sobre estos objetivos va a ser relevante. Y lo último es contar con equipos e información que pueda ser confiable y segura, contando con métodos de medición que puedan lograr dar un adecuado estándar. Y por eso es que nosotros como Coincruz buscamos empresas de alto prestigio internacional para que puedan respaldar a nosotros, a nuestros estudios, a nuestros clientes, para que puedan tener una apreciación muy clara sobre los resultados que van a estar teniendo y un respaldo muy contundente sobre el uso y la aplicación de los equipos con el cual nosotros vamos a estar midiendo nuestros objetivos. Y dicho eso, concluyo yo mi participación, Yomar, Sergio. No sé, creo que se abre la etapa de consultas. Yo quedo ahí atento a cualquier consulta que puedan tener. Bien, muchas gracias, Waldo. Muy buena la charla. Te agradecemos por compartir con nosotros y con los seguidores de ese Perú los conocimientos. Y bueno, vamos a comenzar acá con algunas preguntas que han sido formuladas. Voy a comenzar con la pregunta número 1, que indica cuáles son los principales paradigmas que se deben romper para que a nivel de país o a nivel de proyectos de conservación realmente se haga una gestión de pavimentos propiamente dicha. Es una pregunta bastante amplia ya, porque y la hemos debatido en muchas oportunidades y en mucha gestión, en muchas situaciones. En mi criterio, hace falta una visión ya, afortunadamente, por ejemplo, en varios países ya hay esa visión como de largo aliento, pero una visión de largo aliento prácticamente significa definir una política de Estado, que no sea solamente una política del gobierno de turno, sino una política completa de Estado. Un ejemplo muy importante, porque es un referente en nuestras propias realidades, es justamente de nuestro vecino Chile. Chile, dentro de su departamento, dentro de su ministerio, tiene un departamento que es el de gestión vial. Y ese departamento, por ejemplo, desarrolla los factores de calibración para el software HDM4. Desarrolla los factores de calibración para los modelos de comportamiento. Define cómo se va a estructurar la gestión en el macro para toda su propia red vial. Cada 2 años hacen una medición completa de toda su red vial y con esa información nutren a un sistema de gestión como es el del HDM4 y pueden modelar toda su propia gestión. Ya saben cuánto es lo que van a necesitar en el tiempo, cuánto se va a ir necesitando sobre la gestión, cómo van a poder desarrollar un enfoque integral de todo.
Y eso es algo que podría copiarse muy claramente por cada uno de los países, ¿no? Para responder en específico a su pregunta del colega, primero, cambiar el paradigma de que es una política de Estado y al ser una política de Estado tiene que manejarse independiente de las decisiones políticas que puedan presentarse en cada año. Y romper eso sí es bastante difícil. De hecho, hay un montón de estudios relacionados con cambios sobre su forma de encarar esa gestión. La CEPAL, por ejemplo, es uno de los que más ha hecho estudios sobre ese ámbito, ¿no? Bien, muchas gracias, Waldo, por la respuesta. Acá hay una pregunta de Carol Aguirre vía Zoom. Ella pregunta, ¿cuáles son las falencias más comunes en el Perú acerca de la gestión de obras viales y alguna recomendación? Si nos pueden brindar alguna recomendación. Quizás a lo mejor hablar de falencias como tal es un poco grande, ¿no? Pero yo creo que sí hay un enfoque importante que es el de que uno, cuando está haciendo en la etapa de construcción, no solamente verla como la etapa de construcción, sino que cuando se está haciendo la construcción, uno tenga que mirar en el largo aliento. Como les mostraba en el esquema inicial, una decisión en la etapa de diseño, puede repercutir significativamente durante todo el periodo de vida de la infraestructura. Entonces, muy importante los estudios preliminares para poder tomar decisiones adecuadamente y definir objetivos adecuadamente. Otro ejemplo, solamente para tener ahí. Una situación que se ha presentado mucho es el famoso análisis de la geometría restringida. ¿Por qué? Porque simplemente cuando se hace el estudio de perfil, no se incorpora esa variable. Y al momento de colocar un valor sin mucho sustento, como decir un valor de IRI 2, porque así está definido, no se logra poner adecuadamente el contexto en el que se va a hacer y ahí se constituye en un problema porque va a ser un objetivo que probablemente no se logre cumplir. Entonces, a responder a su pregunta específica de Carol, la idea es que uno pueda identificar dentro de todo el periodo de ciclo de vida cómo las decisiones que uno va a tener puedan repercutir en el tiempo. Perfecto, muchas gracias, Waldo. Voy a hacer una pregunta más. Never Cuellar pregunta vía Zoom, ¿por cuántos años se recomiendan los contratos de conservación por niveles de servicio? También es una pregunta que va a depender de otro análisis, ¿ya? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver proyectos en los cuales el tiempo de un contrato de conservación, y que depende del enfoque. Hay unos enfoques en los cuales uno libera el tiempo, y al liberar el tiempo significa de que, preestablece el tiempo, quiere decir de que yo, por ejemplo, voy a tomar un plazo como de 8 años. Y sobre ese plazo yo defino cómo voy a controlar mi gestión. Pero, por ejemplo, hay otro caso en los cuales el tiempo se establece en función del estándar que yo quiera entregar al final de mi infraestructura. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero entregar un estándar muy bueno al final de mi infraestructura, a lo mejor el tiempo en el cual yo voy a tener que desarrollar un contrato de conservación puede ser un poco mayor o posiblemente un poco menor. Eso se estudia y se analiza. Hay metodologías para poder determinar eso, ¿no? Bien, muchas gracias, Waldo. Le voy a ceder la palabra a Yomar, que le está pidiendo. Bueno, Waldo, gracias. En realidad seguimos con las consultas. Permíteme que haga también te traslade una consulta que nos hicieron cuando estuvimos en el curso de conservación por niveles de servicio. Me parece interesante que nos comentes desde tu experiencia
los proyectos de conservación, llámense concesiones o llámense contratos de conservación por niveles de servicio, desde tu experiencia o tu conocimiento, ¿crees que están usando esta herramienta como el HDM4 para gestionar para sus pavimentos, para sus intervenciones de mantenimiento periódico? Tal vez. Deberían. Yo creo que sí, ¿no? Porque en muchos casos está pedido por bases, ¿no? Pero que yo entienda, salvo ciertas situaciones particulares, no se maneja adecuadamente. Y ahí es una falencia importante, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha tocado ver en algunas empresas concesionarias, en vez de tener una visión de largo aliento en el cual retroalimentan a un modelo como el que les puede entregar el HDM4, son demasiado reactivas y es como que cuando quieren programar sus actividades para el siguiente año, prácticamente es un recorrido sobre la misma infraestructura y con eso puedan definir cuántas cantidades van a hacer, cómo van a definir, qué situaciones van a tener que estudiar. Pero en realidad lo ideal sería de que ese recorrido que hagan, está correcto, pero ese recorrido que hagan lo enmarquen dentro de un plan general que sería el que, por ejemplo, se puede gestionar por medio del HDM4 y poder ir viendo cómo se retroalimenta el modelo y hacer los ajustes necesarios. ¿Ya? En los contratos por estándares de servicio, niveles de servicio, concesiones, conservación, sí debería ser un parámetro importante el de utilizar una herramienta como por ejemplo el HDM4. Justo acabamos de terminar una capacitación y yo estoy volviendo a pasar un curso dentro del doctorado sobre lo que es la gestión de infraestructura y definitivamente el HDM4 refleja muy bien las situaciones que se puedan encontrar como para cumplir un nivel de servicio, por ejemplo. Es muy recomendable y si no lo hacen, ya, estamos ahí para ayudarles porque son parte de nuestra especialidad, ¿no? Gracias, Waldo. Sergio, ¿hay más consultas, creo? Sí, hay más consultas, Yomar. Bien, Waldo, están consultando qué se debería hacer si en los contratos de concesión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, para una puesta en servicio, piden que se obtenga un IRI de 2, sabiendo que en estos tramos, en el clima de la sierra, altitud superior a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y diseño geométrico de montaña. En general, lo primero que se recomienda, y que entiendo que el Ministerio ya lo ha comenzado a estudiar, ya está dentro de su ámbito, es ese tipo de situaciones para el Perú, por ejemplo, es muy usual. Todos los países que tienen dentro de su territorio montaña, tienen ese tipo de situaciones en los cuales hay una restricción geométrica por las propias montañas, ¿no? En los que se está desarrollando un trazado. Entonces, ¿qué es lo que se puede recomendar? Es que se hagan los análisis para definir lo que se conoce como un IRI teórico, porque ese IRI teórico nos va a permitir identificar cuál debería ser el objetivo que nosotros vamos a tener. Y eventualmente, a lo mejor puede ser de que un IRI en esos lugares en los cuales tengan un diseño demasiado restringido, no sea correcto tomarlo. Y eso sí es un cambio importante dentro de la gestión, ¿no? Porque en general el IRI lo tenemos como nuestro caballito de batalla. El caballito de batalla, si no cumple el IRI 2, chao. Pero puede ser de que no sea el objetivo correcto para la condición particular en la cual nosotros vamos a estudiar nuestra infraestructura. Y hay una serie de muchos ejemplos. De hecho, en muchos lugares, caminos de montaña, no se mide el IRI. Así, directo. ¿Ya? Pero sí hay una forma de reemplazarlo, y eso ya puede ser otro tema de conversación, ¿no? Pero sí hay que estudiar, y respondiendo a la pregunta de Sergio, es incorporar dentro de los análisis las situaciones de borde y no copiarlo directamente o especificarlo, sino analizarlo, ¿no? Pues lo mismo pasa con los caminos, con los pavimentos asfálticos, que se especifican para lugares demasiado altos o que tengan pendiente muy pronunciada. Cuando pasa eso, ya sabemos que los asfaltos es un material reológico,
y se ve muy afectado. Entonces, si uno tiene lugares con muchas curvas, donde va a tener que haber una circulación muy lenta, lo ideal es cambiar ese lugar de las curvas, en vez de que sea asfáltico, que sea rígido. Va a poder comportarse mejor y va a soportar de mejor manera la forma en que se aplica la carga. Eso es como para poder complementar la pregunta de Sergio. Gracias, Waldo. Una pregunta más de Juan Pablo Trujillo, vía Zoom. Él pregunta, ¿los modelos de deterioro que consideren los criterios de evaluación, como lo que se mencionaron, tienen fórmula única? ¿Se debe formular para cada caso o modelo? Bueno, los modelos de deterioro son muchísimos. O sea, no, y de hecho se han estudiado ya bastante. El otro día para algunos de los compañeros hicimos un curso que era sobre calibración de modelos de deterioro en pavimentos asfálticos. Y ahí hablábamos de que, por ejemplo, en el caso del HDM4, el HDM4 considera un abanico bastante amplio de diferentes tipos de situaciones que se puedan encontrar dentro de la realidad en la cual uno tiene que evaluar su infraestructura, su pavimento, ¿no? Por ejemplo, para dar un dato, carpeta asfáltica sobre base granular, carpeta asfáltica sobre base estabilizada asfáltica, carpeta asfáltica sobre base estabilizada con cemento, carpeta asfáltica sobre base estabilizada con cal. Y todos esos escenarios ya están incorporados dentro de los mismos modelos que nosotros ya utilizamos dentro del HDM4. Cuando hablamos, por ejemplo, de calibración de los modelos, estamos hablando de que uno iba a calibrar el comportamiento del modelo, pero cuando estábamos hablando de adaptación de los modelos, ya estamos incorporando criterios que van a hacer de que el modelo se comporte de una manera diferente. Eso lo vimos dentro del curso de calibración de modelos. Por ejemplo, hubo un caso que me tocó mirarlo un poco, no a detalle, pero sí tener conocimiento, que fue cómo, no sé si aquí en el Perú se utilizan, pero las mezclas Stone Mastic Asphalt Mix, los SMA, tienen características diferentes y no estaban incorporadas dentro del HDM4 y se hizo todo un estudio para poder adaptar ese comportamiento de esas mezclas dentro de los modelos de deterioro. Entonces, para responder puntualmente a su pregunta de Juan Pablo, no son fórmulas únicas, se consideran una serie de posibles situaciones y en cada caso uno ya tiene que poder incorporar cuál es la fórmula que uno va a necesitar. No solamente para pavimentos asfálticos, pavimentos rígidos, tratamientos superficiales, caminos de grava, un montón de posibles situaciones de deterioro, ¿no? Bien, muchas gracias, Waldo. Una pregunta más de Ricardo Valdés, que consulta, ¿cambia el IRI en pendientes o rectas o es igual para todo el tramo? El IRI se lo mide a partir del perfil longitudinal. Entonces, cuando uno está tomando el valor del IRI, no es, como les decía, no es que en realidad uno mida lo determina a partir del perfil longitudinal que uno toma. Entonces, un perfil longitudinal, cuando uno va en un vehículo en su vida, copia el perfil longitudinal, porque el acelerómetro ya está también ahí y el perfil lo está tomando directamente hacia el perfil de la superficie. Entonces, en realidad lo que hace es construye el perfil y sobre el perfil pasa el modelo del cuarto de carro y con eso determina el valor del IRI. ¿Ya? No es que en realidad se vea tan afectado por las pendientes. Donde sí hay una situación particular es justamente en estos caminos de geometría restringida, porque cuando se va construyendo el perfil, ¿qué es lo que pasa? Que el láser y el acelerómetro empieza a pasar y empieza a entrar a una curva y empieza a volver a pasar a otra contracurva y vuelve a entrar a otra curva. Entonces lo que pasa es que si bien toma el modelo, pero toma el perfil longitudinal,
el modelo del cuarto de carro no se logra estabilizar apropiadamente y sigue excitado en todo el proceso, y ahí es donde no cuadra bastante, no cuadran bien los resultados que uno va teniendo a partir del modelo matemático del cuarto de carro. Y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso es un tema que ya lo venimos estudiando bastante y hemos hecho un curso también sobre IRI teórico, que creo que ahí, no sé, creo que participó Yomar o alguna de las personas que han participado también en esta charla. Bien, muchas gracias, Waldo. Hay un participante que está pidiendo la palabra. Yomar, le cedemos la palabra, por favor. Sí, adelante, estimado. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, buenas noches, te escuchamos. escuchamos. Bueno, Adelante. buenas noches. Bueno, soy el ingeniero Martín Ramírez. Bueno, con la pregunta que justo el ingeniero, un poco que se me adelantó, con la respuesta, justo la pregunta que le hice también fue de la concesionaria, ¿no? En la puesta a servicio que te pide el MTC, un IRE de 2%, sobre todo en diseño geométrico de montaña. Justo quería y también comentarle que creo que en lo que el IRE va variando, justamente creo que es cuando uno tiene una tangente y va a una curva contra curva, donde hay radios pequeños, digamos, ahí me parece que ahí donde el IRI creo que no cumple, ¿no? Y me comentó que esa parte no lo sabía, es que ahorita me ha contestado esa pregunta, que el modelo del cuarto de carro no cuadra, ¿no? Ese era más que todo el por qué, ¿no? Que era el modelo del carro no le cuadra. Y con respecto a lo que usted comentó, incorporar las situaciones de borde, ¿a qué se refería eso para afianzar más o menos la pregunta que quería comentarle, ¿no? ¿Y cuándo haría un curso de IRE teórico, de paso? Situaciones de borde son como estas las que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está haciendo, uno hace, por ejemplo, la medición o el diseño geométrico. El diseño geométrico tiene 200 kilómetros. Eso, perfecto, pero cuando ya uno toma conocimiento de que hay situaciones particulares que se necesitan estudiar en específico, ya incorpora las situaciones de borde. Quiere decir, geometría muy restringida, pendientes muy pronunciadas, algunas restricciones sobre el comportamiento propio de los materiales que uno va a utilizar. Por ejemplo, no es lo mismo colocar un pavimento en zonas de sierra o de altiplano o de montaña que colocar en zonas de selva, ¿no? Esas son condiciones de borde que uno directamente las tiene que utilizar. Por ejemplo, una condición de borde importante es calibrar los modelos de deterioro, porque esa calibración de los modelos de deterioro va a poder ajustar adecuadamente a lo que nosotros vamos a querer obtener como resultado de la modelación de los objetivos que nosotros estamos queriendo cumplir. No es lo mismo que cuando nosotros estemos haciendo una gestión de pavimentos y encontramos un umbral de 3, de 3.5, por ejemplo, de IRI, y sabemos que lo vamos a cumplir en 5 años, en 7 años o en 10 años. Entonces, el que nosotros calibremos los modelos de comportamiento nos permite a nosotros incorporar esas situaciones de borde que nos van a lograr hacer de que nuestro proyecto sea más realista, más acotado, más se ajuste a las realidades propias de cada lugar. A eso me refiero con las condiciones de borde. Y del curso de IRI teórico, bueno, ahí vamos a programar. Nosotros generalmente estamos haciendo eso. El curso que estamos ahorita lanzando es un curso de pavimentos rígidos, en el cual le vamos a dar un enfoque interesante porque le vamos a hablar algo que no muchas veces se incorporan, que es la modelación de comportamiento de pavimentos rígidos con HDM4, ¿ya? Eso es interesante porque normalmente siempre le damos mucha importancia a lo que es el pavimento flexible, pero sí hemos visto de que en los ámbitos urbanos sí se utiliza mucho el pavimento rígido y vale la pena hacer alguna gestión sobre esa especialidad, ¿no? Muchas gracias, Waldo, por la respuesta. Muchas gracias, Martín, también por la Ok, participación. ok.
creo que un par de preguntas más, Waldo, para poder concluir, explotando al máximo tu presencia en esta charla. Bien, Con todo gusto. una pregunta, hay una pregunta, creo que es directa. Never Cuellar consulta el costo aproximado de un defectómetro de impacto liviano. Sería importante contactarnos directamente entre nosotros, ¿no? Porque dar valores así en presentaciones en vivo no es lo muy adecuado, ¿no? Pero la idea es poder contactarnos y con todo gusto, ¿no? De poder pasarles una cotización. Bien, bien, Waldo, muchas gracias. Entonces, vamos a ponerle en contacto para que pueda hacerle la pregunta por interno. Una pregunta más. Claro. En su opinión, en el caso del Perú, ¿qué aspectos clave debe incorporar instituciones como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para promover la preservación del patrimonio vial y sobre un énfasis mayor en temas de serviciabilidad? En primera instancia, yo recomendaría incorporar el concepto del patrimonio vial como una herramienta de política de Estado. Por eso es que hay estudios y se ha difundido mucho. Mira, yo como una entidad que se hace cargo de que financia proyectos de infraestructura y que presto dinero, por eso es que los bancos mundiales, el Banco Mundial, el BID, de todos estos bancos multilaterales, han incorporado este concepto del patrimonio vial para poder verificar cómo han afectado o cómo se está gestionando el patrimonio de la infraestructura. Entonces, hay una serie de metodologías como para poder definir el patrimonio vial y sobre eso definir una política de Estado para que pueda incorporarse todo lo que se vaya generando como nuevo dentro de ese patrimonio, ¿no? La verdad es que es como uno hace un símil con su propia casa. Si yo tengo mi casa y yo mi casa no la cuido, se me va a deteriorar y va a perder su valor. Pero si yo la estoy cuidando y la estoy mejorando y la estoy haciendo y sacando por fuera lo que es la plusvalía, pero yo no manejo eso y le voy incorporando mejoras, significa de que en realidad lo que yo estoy haciendo es mejorar mi patrimonio. Y eso es una parte importante para poder, como recomendación, ¿no? Ya hay otros países que ya lo han incorporado y cada 2 o 3 años lanzan licitaciones internacionales o licitaciones a consultores, que los consultores van, evalúan redes completas de infraestructura y pueden decirle, este es el valor actual que tiene tu infraestructura. Y sobre eso se van tomando decisiones. Y sobre la segunda parte de la consulta, que creo que era relacionada con la serviciabilidad es fundamental porque es con la cual uno le entrega un servicio hacia el usuario. Y la definición de ese parámetro es un objetivo importante porque cuando nosotros definimos un IRI, si no lo sustentamos adecuadamente, lo que estamos es directamente afectando la serviciabilidad. Ustedes saben que normalmente el famoso IRI 3.5 equivale a un PSI dentro de la metodología AASHTO. Y por eso es que se define como 3.5. Pero entre 3.5 y 4 puede haber un mundo de dinero que pueda ser destinado a, por ejemplo, si yo tengo una red de 1000 kilómetros y de esos 1000 kilómetros tengo un presupuesto asignado, pero ese presupuesto yo quiero mantenerlo con un umbral de 3, probablemente de 1000 kilómetros con ese presupuesto no voy a poder atacarlo completamente, sino que voy a tener que priorizar cuáles son los lugares en donde yo voy a tener que intervenir. Pero cuando estoy hablando de un umbral, por ejemplo, de 1000 kilómetros y un IRI de 4, a lo mejor puede ser de que con los presupuestos que yo tenga, voy a poder cubrir una mayor cantidad dentro de mi red. Y es significativo, ya está es bastante estudiado, que un paso de un umbral a otro puede tener un impacto sobre la calidad de rodado y sobre los presupuestos que uno vaya a solicitar. Creo que con eso respondo a la pregunta. Sí, bueno, muchas gracias.
Bueno, con esto concluimos la rueda de preguntas. Yo te cedo la palabra, las palabras finales para que puedas hacer el cierre. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes, Yomar y Sergio. Espero la charla haya sido interesante para su audiencia, para las personas que se han conectado. Un gusto el compartir. Nosotros estamos a la orden para poder apoyarlos en lo que se necesite. No solamente estamos en los temas de capacitación, sino que también estamos en consultoría. Justamente con Yomar, Yomar amplio conocedor de niveles de servicio, estándares de servicio, y hemos trabajado muchos años con él. Me tocó muchas veces ser su supervisor en varios proyectos, así que conocemos bastante sobre esos temas. Y a la orden, estos temas son muy apasionantes, ya los venimos estudiando, razón por la cual me animé a hacerlo el doctorado, porque quería justamente volver a empaparme, ver cuáles son los nuevos avances que hay, y ha cambiado en muchas cosas, y eso es lo que vamos a ir empujando para ir compartiendo el conocimiento y ir haciendo de que nuestra comunidad de la ingeniería de pavimentos siga creciendo. Aprovecho solamente ahí, si me permite, Sergio y Omar, hablarle. Nosotros tenemos una página de Facebook, es un grupo de Facebook que se llama Ingeniería de Pavimentos. Todos los que se han conectado cordialmente invitados para que puedan, nosotros siempre estamos ahí colgando los cursos, por ejemplo, que se van dando, temas de relevancia que puedan ser interesantes, y siempre estamos ahí a la expectativa de cosas nuevas que se vayan dando, ¿no? Así que muchas gracias a Yomar, muchas gracias a Asi, y estamos a la orden. Bien, Waldo, a nombre de ASI Perú, un enorme agradecimiento por compartir con nosotros tus conocimientos, tu experiencia. Ha sido muy provechosa la charla. Esperamos en el futuro contar nuevamente con tu participación. Y bueno, te transmito la solicitud que están haciendo algunos participantes de lanzar algunos cursos sobre IDI geométrico o teórico. Y bueno, muchas gracias. Gracias a los participantes. Buenas noches con todos. Hasta un próximo evento. Muchas Gracias, Waldo. gracias. Hasta luego. Gracias, Yomar. Chao.